Audiencia pública de fecha 1 de septiembre de 2020. Expediente 28.067-2020. Recurso de apelación interpuesto por Jorge Humberto Fuente Rivera Santibáñez contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia del Lino Agripino Robles Casimiro en el cargo de regidor del Consejo Provincial de Cajatambo. Señor presidente, ambas partes no han solicitado uso de la palabra. Bien. Queda para deliberación y votación correspondiente. La siguiente causa, señor auxiliar. Causa número 2, expediente 28.166-2020. Recurso de apelación interpuesto por el personero legal del Movimiento de Integración Regional contra la resolución número 46-2020 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, que resolvió cancelar de oficio la inscripción al registro de organizaciones políticas del referido movimiento. Por el Movimiento de Integración Regional concurre el abogado Michel Samaniego Monzón. Bien. Señor abogado, el tribunal le concede 5 minutos para su informe oral. Tiene el uso de la palabra. Gracias. Señor presidente, señores magistrados, la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas ha cancelado de oficio la inscripción del Movimiento de Integración Regional de Cajamarca, sobre la base de que no habría alcanzado la valla electoral prevista en el último párrafo del artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas. Para efectos de esta defensa, me permito leer el artículo 13 antes referido, modificado por la Ley 30.414 del 17 de enero del 2016. ¿Qué dice el artículo 13? El último párrafo del artículo 13. Me permito leer literalmente. En el caso de los movimientos regionales, se aplica la misma regla prevista en el inciso A del presente artículo, en lo que corresponde a nivel de su circunscripción. ¿Qué dice el literal A de este artículo? Y me permito también leer literalmente. Al cumplirse un año de concluido el último proceso de elección general, si no se hubiese alcanzado al menos 6 representantes al Congreso en más de una circunscripción electoral, o haber alcanzado al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional, o en su caso, por no participar en 2 elecciones generales sucesivas, se cancela el movimiento. Asimismo, se cancela la inscripción de un movimiento regional cuando no participa en 2 elecciones regionales sucesivas. Pues bien, el movimiento regional no ha presentado candidaturas regionales en las elecciones del 2018. Ha presentado elecciones municipales distritales, candidaturas municipales distritales. ¿Corresponde aplicarle la valla y en virtud de eso cancelar la inscripción? El artículo 13 en ninguno de los extremos señala que existe valla electoral a nivel de elección municipal. Lo que dice es que se aplica en lo que corresponda y a su circunscripción las reglas que se aplican a los partidos de alcance nacional. ¿Cuál es la circunscripción de un movimiento regional? La región. Recuérdese que antes existían movimientos regionales, organizaciones políticas locales y distritales. ¿Cuál era la circunscripción de un movimiento regional? La región. De una organización política local, la provincia, y de una distrital, el distrito. Lo que dice el artículo 13 es que se aplica en lo que corresponda a la circunscripción las reglas de los partidos de alcance nacional. ¿Y qué dice? Si no se hubiese alcanzado el 5% de los votos válidos a nivel nacional, se cancela un partido nacional. ¿Y qué se debe aplicar por analogía y por mandato de la ley a los movimientos regionales? Que si no alcanza un porcentaje en la elección regional, se le debe cancelar. Y si no presenta candidatura regional, la ley permitía que no se cancele un partido si no presentaba candidaturas en 2 elecciones consecutivas a nivel regional. La ley lo permitía. Entonces, la ley no establece en ninguno de los extremos que un movimiento regional
se cancele por no alcanzar la valla, por no alcanzar un determinado porcentaje de votos a nivel distrital. La ley no prevé eso. La ley en ningún extremo prevé eso. Y la ley se refiere a circunscripción regional. Sin embargo, el ROC ha cancelado el movimiento regional que patrocinó en base de este artículo, pero aplicando criterios del 2010. ¿Y qué decía el 2010 la ley? Que un movimiento regional se cancela, y me permito leer, si no hubiera superado el 5% de los votos válidos emitidos en el proceso electoral en que hayan participado. Entonces se podía entender eso del proceso electoral en el que han participado como elección regional, elección provincial y elección distrital. Entonces, no se ha aplicado correctamente el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Ley de Organizaciones Políticas. Por lo tanto, corresponde revocar la resolución del ROC porque ha aplicado criterios del 2010 cuando la ley ya había sido modificada en 2016. Por esos motivos solicitamos que se revoque y se declare fundado nuestro recurso de apelación. Los señores miembros del Pleno, si tienen a bien, pueden formular alguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Señor abogado, se tiene por recibido su informe oral. Queda la causa para deliberación y votación correspondiente. Siguiente causa, señor Trujillo. Señor auxiliar. Señor Trujillo, la siguiente causa que vamos a ver en audiencia pública sobre vacancias y suspensiones. Bien, señor. Expediente 28.172-2020. Recurso de apelación interpuesto por Remigio Guevara Rojas contra el acuerdo de consejo, que rechazó la reconsideración planteada contra el acuerdo sobre la solicitud de vacancia de Ildefonso Artidoro Silva Vázquez, Roger Montes Ansejo, Teresa Esterlita León Celis, Milton Irigoyen Puriguamán, Wilder Cotrina Acuña y Nelcy Vega Uriarte en sus cargos de regidor del Consejo Distrital de Nueva Cajamarca. El señor Remigio Cuevas Rojas ha solicitado uso de la palabra en forma extemporánea. Los señores Ildefonso Artidoro Silva, Teresa Esterlita León y Nelcy Vega Uriarte no han solicitado uso de la palabra. Por el señor Roger Montesa Asenjo, Milton Irigoyen Puriguamán y Wilder Cotrina Acuña concurre el abogado Atila Asdrúbal Luján Robles. Bien. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 5 minutos para su informe oral. Diles este. Sí, si le escuchamos, señor abogado. Señor presidente, buenos días, señores integrantes de este digno colegiado. Sí, adelante. El tema que nos trae hoy día es un tema de pedido de vacancia por haberse hecho un acuerdo de consejo en el que se le quitaba la confianza a un gerente municipal. Y digo, este tema ha sido visto en numerosas oportunidades por el Jurado Nacional de Elecciones. Es un caso típico en el que se establecen las prerrogativas de los regidores. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el jurado ya ha establecido las condiciones para las cuales se debe dar la vacancia en este tipo de procesos. Y lo establece claramente cuando señala que siempre y cuando se dé el menoscabo de las funciones, porque el artículo 4 de la Ley Orgánica de Municipalidades es claro al señalar que la estructura de la municipalidad está encabezada por el Consejo Municipal. Este acuerdo, señor presidente, no nace de una ocurrencia simple, como se pretende hacer ver en los recursos de apelación y reconsideración o en un capricho de los regidores. Nace en observaciones al proceso de selección que establece el OCE en el documento 98-2019 y a un informe de control de la Contraloría de Moyobamba que se comunica no solamente al alcalde, sino a los regidores. Es decir, habían problemas y hay problemas en la ejecución de una obra de suma importancia para la jurisdicción de Nuevo Cajamarca. Sin embargo, señor magistrado, no solamente ese hecho de la vacancia, de la
de la vacancia en el que solicitan, sino es el hecho de que en el recurso de reconsideración presentado no se argumenta ninguna prueba nueva que permita que se modifique. Y el recurso de apelación tiene una dualidad que lo señala el propio apelante. Dice que esta apelación se refiere a un tema de puro derecho o a un tema de interpretación. Sin embargo, no precisa ninguna de las interpretaciones y pretendiendo confundir al jurado, señala una ejecutoria del Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva, señor presidente, su régimen laboral es 728, Ley de la Actividad Privada. Y el régimen laboral de los trabajadores de la municipalidad, en caso de empleados, es 276. Entonces, señor magistrado, nos encontramos aquí frente a un tema en el cual el jurado ya ha tenido muchas opiniones. No se ha menoscabado la función fiscalizadora con la decisión de retirar la confianza o quitar la confianza, porque la confianza en la 276 no es un tema que pueda ser causal de destitución. La confianza que le han retirado los regidores al señor gerente municipal es por el hecho de haber incurrido o de haber efectuado actos por delegación de facultades que han generado observaciones que pueden acarrear la nulidad del proceso y vicios en este proceso. Es esa la temática, señor presidente. Es también, señor presidente, necesario señalar que no existe en la apelación un fundamento que pueda ser sustentado como de nueva prueba o una interpretación jurídica distinta que permita al jurado tener una opinión que pueda declarar fundada esta opinión. Por esa razón es que se está pidiendo se declare infundada la apelación y se archiven los actuados. Muchas gracias, señor presidente. Bien. Entonces, se ha escuchado el informe oral del señor abogado. La causa queda para deliberación y votación correspondiente. Señor auxiliar, dé cuenta de la siguiente causa, número 4. Número 4, expediente 28.173/2020. Recurso de apelación interpuesto por José Román Hurtado González contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Ildefonso Artidolo Silva Vázquez, Roger Montesa Asenjo, Teresa Esterlita León Celis, Milton Irigoyen Puriguamán, Wilder Cotrina Acuña y Nelcy Vega Uriarte, en sus cargos de regidor del Consejo Distrital de Nueva Cajamarca. El señor José Román Hurtado González ha solicitado uso de la palabra en forma extemporánea. El señor Ildefonso Artidolo Silva Vázquez no ha solicitado uso de la palabra. Doña Teresa Esterlita León, Wilder Cotrina Acuña y Nelcy Vega Uriarte tampoco han solicitado uso de la palabra. Por el señor Roger Montesa Asenjo y Milton Irigoyen Puriguamán concurre el abogado Atila Asdrúbal Luján Robles. Bien. El señor abogado tiene el uso de la palabra por 5 minutos para su informe oral. Señor presidente, señores magistrados, nuevamente estamos en el mismo contexto y es casi el mismo caso. El consejo se reúne, toma una decisión de solicitar al señor alcalde suspenda la ejecución de 2 procesos que son parte de un proceso de selección que es el agua potable para Nueva Cajamarca. 170 millones de soles para agua potable y desagüe para Nueva Cajamarca. ¿En función a qué? En función a que existen no solo irregularidades en el proceso de selección, y lo señala la OCE en su informe 928-2019 OCE-SPRI, que estamos acompañando en un escrito, y que además el proceso se ha efectuado sin tener el 100% del dinero para realizarlo. Es decir, es un proceso que técnicamente debió suspenderse. Por esa razón, el Consejo le pide que no efectúe 2 actos, el pago de las garantías de adelanto directo y adelanto de materiales y que no haga el acto de entrega de terreno hasta que se subsanen las observaciones. Esa era la decisión, es la decisión de los regidores. Sin embargo, señor
en la solicitud de vacancia que van a revisar, encontramos que el señor que plantea la misma presenta 4 pretensiones. No las ha sustentado en su discurso. Primero, una denunciando al alcalde si es que no le da trámite a la solicitud. La otra es que requiera los descargos del regidor Milton Irigón porque solicitó se altere la redacción del acta de sesión extraordinaria. La otra es denunciar a los regidores Milton Irigón y Nelcy Vega por un delito. Y por último, que no precisa, denunciar al regidor Ildefonso Silva Vázquez por haber suscrito el acuerdo de consejo, por no haber suscrito el acuerdo de consejo 7/9/2019 de fecha 4 de octubre, que es el que origina ese pedido de vacancia. Señor presidente, a este pedido de vacancia se le rechazó por mayoría. El recurso de reconsideración que se presenta no incluye ningún argumento nuevo ni medio probatorio que permita que este se revise. Y lo señala el mismo abogado y el mismo solicitante cuando dice que en estos casos hay instancia única, lo cual no es cierto. En los casos de vacancia, suspensión de regidores, hay doble instancia por el debido proceso. En el recurso de apelación, señor presidente, nuevamente se pretende confundir el hecho de que se estaba haciendo una labor, se estaba incurriendo en actos de administración al solicitarle al señor alcalde suspenda la ejecución, no de actos administrativos, sino de actos de administración. El pago del dinero y el acta de entrega son actos de administración. Entonces, esto, señor presidente, también el jurado lo ha determinado. Nuevamente volvemos a decir, y lo ha determinado claramente en la resolución 047/2018, Jurado Nacional de Elecciones, cuando señala claramente que no puede haber usurpación de funciones, no puede ser función, mientras que en el acto del regidor no se menoscabe su función fiscalizadora. Señor presidente, por estas razones, nuevamente voy a solicitarle y le estamos pidiendo que declare infundado el recurso de apelación interpuesto por José Román Hurtado y disponga se archiven los actuados. Muchas gracias. Muy bien, el señor Arce va a formular preguntas, señor abogado. Tiene el uso de la palabra el señor Arce. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenos días, señor abogado, doctor Luján. Buenos días, señor Arce. 2 precisiones, por favor. El acuerdo habla de recomendar al alcalde o dispone la suspensión de los actos que usted ha hecho referencia. Habla de recomendar. Recomienda al alcalde, no dispone, recomienda al alcalde. Correcto. Es que esa precisión es para mí es gravitante. Segundo, ¿bajo qué condiciones la regidora, y me contesta esta pregunta solo si es que usted es abogado de ella también, la regidora Nelcy Vega, ¿es su patrocinada? No, señor. Bien, En este proceso. No tengo más preguntas, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Bien, entonces, oído el informe oral, queda la causa para su deliberación y votación correspondiente. Señor auxiliar, dé cuenta de la siguiente causa número 5. Causa número 5, expediente 28.191/2020. Recursos de apelación interpuesto por Ángel Marcos Gutiérrez Baldión y Roosevelt Samuel Chávez Mateo contra los acuerdos que rechazaron las reconsideraciones interpuestas contra el acuerdo de Consejo 151 del Consejo que declaró la vacancia de sus cargos de regidor del Consejo Distrital de Amarilis. El señor Ángel Marcos Gutiérrez ha solicitado uso de la palabra en forma extemporánea. El señor Roosevelt Samuel Chávez Mateo ha solicitado uso de la palabra en forma extemporánea. Los señores Jesús Ambicho Aranda, Ernesto Carhuamaca, Noé Bedón Paulino y John Edinson Bravo Flores no han solicitado uso de la palabra. Doña Berta Nilda Jacinto Zavala ha solicitado uso de la palabra en forma extemporánea.
El señor Pedro Ananías Ávila Guamán no ha solicitado uso de la palabra. Bien. De acuerdo a lo que se da cuenta, entonces se da por vista la causa, queda para la deliberación y votación correspondiente. La causa número 6, señor auxiliar. Causa número 6, expediente 28.228-2020. Recurso de apelación interpuesto por María Victoria Arucanqui de Valencia contra el acuerdo de consejo que declaró fundada la solicitud de vacancia y de su cargo de regidora del Consejo Distrital de Yauca del Rosario. Por doña María Victoria Arucanqui de Valencia concurre el abogado Héctor Conislia Quispe. Doña Gina Dewi Anchante Martínez no ha solicitado uso de la palabra. Bien. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 5 minutos para su informe oral. Habilite su audio, señor abogado. Señor abogado, habilite su audio, está inhabilitado. Habilite el audio, señor abogado. Ahora sí. Bien. Le escuchamos. Señor presidente del jurado de elecciones y miembro del Pleno, vengo en recurso de apelación contra el acuerdo de consejo número 2-2020, Municipalidad Distrital de Yauca de Rosario, de fecha 25 de enero y notificada el 12 de febrero de 2020, que resolvió declarando fundada la petición de vacancia de mi patrocinada María Victoria Arucanqui Valencia del cargo de primera regidora del distrito de Yauca de Rosario, provincia y departamento de Ica, por causa de nepotismo y restricción de contrataciones sin efectuar debida valoración lógico-jurídico de las pruebas ofrecidas por el peticionante, las producidas en el pleno del Consejo, menos ha ponderado las pruebas ofrecidas por mi patrocinada. Señores miembros del jurado, los 4 regidores y el alcalde emitieron voto mayoritario declarando fundada la vacancia de mi patrocinada bajo el causal del nepotismo, bajo el argumento de que no ha acreditado acciones ejercidas de oposición o fiscalización respecto a la contratación de su hija, Jacqueline Noemí Valencia Arucanqui, como proveedora de alimentos en la fiesta patronal del 25 al 30 de septiembre de 2019, pese a que está evidentemente público, dicen ellos, contraviniendo el deber genérico de fiscalización de la gestión municipal establecida en el inciso 4 del artículo 10 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Señores de la sala, al respecto, puedo manifestar lo siguiente, que en reiterada jurisprudencia que establece vuestro despacho, existen las resoluciones 1041 de 2013, 1017 de 2013, 388 de 2014, que señala que la determinación del nepotismo requiere la identificación de 3 elementos ordenados concurrentes de manera secuencial, en la medida que requiere la identificación de los 3 elementos que son la existencia de una relación de parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, que el familiar haya sido contratado o nombrado o designado para desempeñar una labor de función en el ámbito municipal, y C, que la autoridad edil haya realizado la contratación de nombramiento o designación ejerciendo injerencia con la misma finalidad. Respecto al primer y segundo elemento, no voy a poner en cuestión, toda vez que mi patrocinada ha reconocido que Jacqueline Noemí Arucanqui Valencia es su hija. Voy a centrarme en el tercer elemento. Al respecto, en resolución 137 de 2010, el Jurado Nacional de Elecciones admite la posibilidad que los regidores puedan cometer nepotismo por medio de injerencia sobre el alcalde o funcionarios con facultades de contratación, nombramiento o designación. Consecuentemente, ello es posible declarar la vacancia de los regidores por comisión de nepotismo si es que se comprueba que estos han ejercido injerencia para la contratación de su pariente. Se debe resaltar sobre este hecho, señores miembros, que puede incurrirse en injerencia en 2 supuestos. 1, por una o varias acciones concretas realizadas por la autoridad municipal al ejercer actos que influyan sobre la contratación de un pariente, y 2, por omitir acciones de oposición pese al conocimiento que se tenga sobre la contratación de su pariente.
en contravención al deber genérico de fiscalización de la gestión municipal establecida en el inciso 4 del artículo 10 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Y en este último elemento es que se basa la decisión de los 4 regidores y el alcalde, quienes determinaron haber evidenciado en forma pública que la hija de mi patrocinada era proveedora de alimentos, y 2, que mi patrocinada no ha acreditado acciones de oposición y o fiscalización sobre la contratación de su pariente. Al respecto, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, respecto al primer tema, al primer punto, cuestiono, de las pruebas ofrecidas y producidas en el expediente administrativo, ¿existe acaso evidencia que la hija de mi patrocinada era proveedor de alimentos? Y si existiera, ¿está descrita la forma como en el citado acuerdo de consejo? La respuesta es que no. Entendiendo que por evidencia, como es la certeza clara, manifiesta de una cosa, de manera que tal nadie podría poner en duda o negarla. La evidencia es una categoría del pensamiento, de la afirmación del pensamiento, que tiene que cumplir requisitos básicos como es la suficiencia, la competencia y la relevancia. No existe ningún medio probatorio que demuestre que mi patrocinada ha ejercido actos de injerencia para que su hija fuera proveedora de alimentos en los días mencionados, puesto que... Señor abogado, su tiempo ha concluido. ¿Cuál es su pedido concreto? Habilite su audio, señor abogado, habilite su audio. Ahora sí. Solicito que se declare fundada mi recurso de apelación y se archive el presente caso para que mi patrocinada continúe ejerciendo la función de regidora. Bien. Oído el informe oral, entonces se queda para deliberación y votación correspondiente. La siguiente causa, señor auxiliar. Gracias. Expediente número 7, expediente 28.324. Recurso de apelación interpuesto por Mayra Alejandrina Panta Pasos contra los acuerdos de consejo que rechazaron la solicitud de vacancia de Anthony Paul Martínez Querevalú, Florencio de la Cruz Chumo y Panaqué y Emanuel Calderón Ruiz de sus cargos de regidor del Consejo Provincial de Paita. Por doña Mayra Alejandrina Panta Pasos concurre el abogado José Gustavo Adolfo Zapata Colmenares. Los señores Anthony Paul Martínez Querevalú, Florencio de la Cruz Chumo y Panaqué, Emanuel Calderón Ruiz, regidores del Consejo Provincial de Paita, no han solicitado uso de la palabra. Bien, señor abogado, tiene el uso de la palabra por 5 minutos. Señores miembros del jurado electoral, en representación de la ciudadana Mayra Alejandrina Panta Pasos, vengo a solicitar se revoque el acuerdo del Consejo Municipal número 018-2020 de fecha 24 de enero de 2020, el mismo que acordó rechazar el pedido de vacancia por la causal de nepotismo al cargo de regidor de la Municipalidad Provincial de Paita del señor Florencio de la Cruz Chumo y Panaquén. La presente solicitud de apelación de vacancia se sustenta en que el regidor Florencio de la Cruz Chumo ha favorecido a su cuñada Rosa Amelia Prado Carrillo para que trabaje en la Municipalidad Provincial de Paita desde el mes de febrero del año 2019 como recaudadora de la sección 5 y 9 de la Sugerencia de Recaudación de la Municipalidad Provincial de Paita. Inicio de sus labores con fecha posterior al nombramiento como regidor de su cuñado Florencio de la Cruz Chumo y Panaquén, quedando evidenciado con las órdenes de servicio número 0211, 0623, 933, 1267, 1786, 2111, 2501, 2819, 3190 y 4106, que contienen los comprobantes de pago a la trabajadora, siendo su parentesco en grado de afinidad en segundo grado, evidenciándose ello además en la partida de matrimonio original del regidor Florencio de la Cruz Chumo y Panaqué, quien es casado con Yanayaco Carrillo Socorro Cecilia, hermana de la trabajadora de la Municipalidad de Paita, Rosa Amelia Prado Carrillo, que acredita ser hermana de madre de la esposa del regidor y cuya madre es la señora Rosalina Carrillo Sandoval, según la partida de nacimiento de la esposa del regidor Yanayaco Carrillo Socorro Cecilia, y cuya madre es la misma, la trabajadora de la Municipalidad de Paita, Rosalina Carrillo Sandoval, evidenciándose
con el regidor Florencio de la Cruz Chumo y Panaqué, tal como consta en las partidas de nacimiento y matrimonio anexadas a la solicitud de vacancia. También el regidor Florencio de la Cruz Chumo y Panaqué ha favorecido a su sobrino José Jacinto Chumo y Castillo para que trabaje en la Municipalidad Provincial de Paita desde el mes de febrero del año 2019 como personal de limpieza pública, parques y jardines de la Municipalidad Provincial de Paita, siendo la fecha de inicio de sus labores con fecha posterior al nombramiento como regidor de su sobrino Florencio de la Cruz Chumo y Panaqué, quedando evidenciado con las órdenes de servicio números 3556 y 3686 que contienen los comprobantes de pago al trabajador, siendo su parentesco en grado de consanguinidad en tercer grado. Por su padre del trabajador es el señor José Rodolfo Chumo y Panaqué, quien es hermano de padre y madre del regidor Florencio de la Cruz Chumo y Panaqué. Señor presidente, señores miembros del jurado, los tres elementos para la causal de nepotismo. El primer elemento sobre la existencia de una relación de parentesco será, o está demostrado con la partida de nacimiento y matrimonio. El segundo elemento versa sobre la existencia de una relación laboral o contractual. Debemos en este punto dejar en claro que tanto el sobrino como el regidor viven dentro del mismo cercado de la ciudad de Paita. Y el tercer elemento sobre la determinación de la injerencia en la contratación, pues ha omitido acciones de oposición pese al conocimiento que él tenía sobre la contratación de sus parientes, en contravención de su deber genérico de fiscalización de la gestión municipal establecido en el numeral 4 del artículo 10 de la Ley Orgánica Municipal. En virtud del expuesto, solicito se declare fundada la apelación presentada contra el acuerdo del Consejo Municipal número 018-2020 y se declare la vacancia por la causal de nepotismo del regidor Florencio de la Cruz Chumo y Panaqué. Bien, oído el informe oral, si no hay ninguna pregunta de los señores miembros del Pleno, tiene por vista la causa, queda para la deliberación y votación correspondiente. Señor auxiliar, la siguiente causa programada para la fecha número 8. Causa número 8, expediente 28.342-2020. Recurso de apelación interpuesto por Jorge Quispe Cayo contra el acuerdo de consejo que declaró procedente la suspensión de su cargo de alcalde del Consejo Provincial de Canchis. Por el señor Jorge Quispe Cayo, alcalde del Consejo Provincial de Canchis, concurre el abogado Óscar Matuti Sánchez. Por los señores Elvira Añarequis y Milagros Flores Solís e Isidoro Molero Casani, se ha solicitado uso de la palabra en forma extemporánea. Bien, el señor abogado tiene el uso de la palabra por 5 minutos para su informe oral. Gracias. Con vuestra venia, señor presidente, señores magistrados, acudimos a esta suprema instancia electoral con el objeto de sustentar la apelación al acuerdo de consejo 006-2020 PCM-MPC que declara procedente la solicitud de suspensión de 30 días en el cargo del alcalde de la Municipalidad Provincial de Canchis, señor Jorge Quispe Cayo, solicitando se revoque y se declare infundada o alternativamente se declare la nulidad del acuerdo por las siguientes razones. Los solicitantes de la suspensión alegan en el numeral 2.1 de su solicitud que, como es de público conocimiento, se ha propalado el pasado 1 y 2 de febrero del año 2020 a través de los programas periodísticos El Tiempo de la Verdad y Debate de la ciudad de Cusco, audios y videos que involucran a servidores y al emplazado en aparentes actos dolosos. Sobre las imputaciones de la solicitud de suspensión, mi patrocinado alcalde de Canchis las ha rechazado completamente, en el sentido de que han sido difundidos en los medios de comunicación audios y videos grabados de manera clandestina sin precisar quién es el interlocutor, cuáles son las identidades de los sujetos intervinientes, cuál es la hora, fecha y circunstancias del mencionado video, por último, con una clara edición que le quita todo el mérito probatorio a las supuestas pruebas. En base a eso, se establece una suspensión de 30 días. Sobre los agravios procesales de la apelada debemos mencionar primero que se vulnera el principio de legalidad. En el artículo 49 del reglamento interno de Consejo de la Municipalidad Provincial de Canchis contiene además una fórmula que es absolutamente genérica al establecer por falta grave en el inciso 5 contra la ética y la moral que se pretende aplicar en el presente. Nos preguntamos cuál es el cargo concreto que se le imputa a mi patrocinado, el haber hablado con una persona que no se precisa su identidad, ni las circunstancias, ni el contexto, ni la fecha, ni la hora en un video claramente editado con muchos defectos de audio.
Nacional de Elecciones ha establecido en reiterada jurisprudencia que en estos casos, para imponer válidamente la sanción, se debe verificar que la conducta imputada debe encontrarse clara y expresamente descrita como falta grave en el reglamento interno del Consejo. En ese sentido, los hechos imputados no pueden ser objeto de sanción en base a una norma genérica, lo que está relacionado además con el principio de legalidad vinculado al principio de tipicidad. En nuestra Constitución, el artículo 2, inciso 24, literal D, establece que nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado por la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible. Segundo, se ha vulnerado el debido proceso cambiando el pedido de suspensión en plena sesión de Consejo. En el acuerdo de Consejo apelado a Fojas 8 se transcribe: se pone a consideración del Consejo Municipal la propuesta sobre el cambio de pedido de suspensión de 180, petición inicial, a 30 días. Después de votar, se aprobó la propuesta de suspensión de 30 días. Es decir, contiene una variación de la petición original de los solicitantes, lo que además ocasiona nulidad del acuerdo, pues se ha variado la pretensión en plena sesión de Consejo, luego de los informes orales, ocasionando un vicio procesal insubsanable y además estado de indefensión. Al respecto, es pertinente invocar el artículo 428 del Código Procesal Civil, que es de aplicación supletoria en la presente instancia electoral, que dice lo siguiente: el demandante puede modificar la demanda antes de que ésta sea notificada. No se puede modificar después, no se puede modificar en audiencia, y menos después de los informes orales. En el presente no ha existido traslado de la nueva pretensión de suspensión de 30 días, ni la posibilidad de descargo, lo que ocasiona también la nulidad de dicho acuerdo. Tercero, se ha omitido la fundamentación en los votos del acuerdo de Consejo. En el acta de acuerdo de Consejo a Fojas 9 se menciona que luego de un arduo debate se efectuó la votación. La norma señala que debe consignarse el voto expreso, específico, a favor o en contra y fundamentado de cada autoridad, de cada regidor, en la que ninguna puede abstenerse de votar. En el presente caso no se incorporan los votos de cada regidor y su correspondiente fundamentación por la sencilla razón de que los regidores votaron de frente y a mano alzada, sin fundamentar la razón de su voto, lo que vulnera el artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades y diversas normas concordantes. Para terminar, recapitulamos. Primero, se ha vulnerado el principio constitucional de legalidad al aplicar injustamente una norma genérica. Segundo, se ha vulnerado el debido proceso, cambiando en audiencia el pedido de solicitud de suspensión de 180 a 30 días. Tercero, no se han motivado los votos de los regidores en el acuerdo de Consejo. Por tanto, solicitamos que el acuerdo de Consejo 006-2020 CMMPC se revoque y se declare infundado o alternativamente se declare la nulidad del acuerdo apelado. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Bien, señor abogado, el señor Arce va a formular preguntas. Tiene el uso de la palabra el señor Arce. Muchísimas gracias, señor presidente. ¿Qué dice la doctora? Doctor Mattuti. Ok. Usted ha hecho una exposición muy coherente, pero quisiera, si bien es cierto, en su conclusión usted hace pone alternativamente dos posibilidades, ¿no? Que sea infundado o nulo. A mí me gustaría que allí sea usted más preciso en cuanto a su pretensión, porque usted ha hablado de vulneración del principio de legalidad, ha hablado de un tema que yo siempre presto mucho oídos, del principio de tipicidad, ¿no es cierto? Entonces, un poco como que, por lo menos para el Pleno 2, no le queda claro cuál es su pretensión de cara al caso. La argumentación de usted ha tenido la solidez que yo reconozco, pero en la parte final nos deja en una alternativa que podríamos, obviamente está dentro de los márgenes que tiene el Pleno para resolver. Entonces, si estamos hablando de que hay vulneración de la tipicidad por lo que usted ha señalado, me gustaría alguna precisión adicional sobre el tema. Y segunda pregunta, son muy pocas las municipalidades que cumplen con la obligación de la publicación del RIC. Normalmente el Pleno está declarando nulo estos casos porque no ha habido publicación. Permítame esta última, tercera pregunta.
Este RIC fue aprobado en la gestión de su patrocinado y publicada también en esta gestión. Si es así, realmente creo que es una de las pocas municipalidades en el Perú que ha cumplido con la obligación que le corresponde. Lo que sí genera la preocupación de que la regulación de las causales, de los tipos, se haya realizado de manera tan genérica que no haya claridad ni siquiera para quienes vayan a ser procesados de esa manera. Bien, espero haber sido entendido y me gustaría escuchar precisiones respecto de su pretensión. Gracias. Bien, señor magistrado, muchas gracias por Sí, señor abogado, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señor magistrado, respecto de nuestra pretensión, evidentemente todo apunta a la nulidad de este acuerdo del Consejo por los efectos procesales que ya hemos mencionado. Por otro lado, el RIC ha sido publicado y aprobado en la gestión del señor Jorge Quispe, añadiendo además esta causal, inciso quinto del artículo 49, que dice contra la ética y la moral, sin precisar en efecto cuál sería específicamente la causal contra la ética y la moral. No se hace una precisión mayor. En efecto, es un defecto que se establece en este cuerpo normativo, señor magistrado. Es cuanto tengo que informar. ¿Me permite, señor presidente? Sí, señor abogado. Señor Arce, perdón. Señor abogado, señor Arce tiene el uso de la palabra. Yo le agradezco su precisión, doctor Mattuti, pero siempre me quedo con la duda. O sea, imagínese que el Pleno salga por el tema de la nulidad y al final estaríamos llegando a lo mismo. ¿Hay o no hay problema de tipicidad? Pero bueno, ya usted ha hecho su planteamiento y tan solo quería hacer esa observación. Gracias por su atención. Gracias, presidente. Bien. Bien, entonces, oído el informe oral, la causa queda para la deliberación y votación correspondiente. La siguiente causa, señor auxiliar. Causa número 9, expediente 28.379. Recurso de apelación interpuesto por Alejandro Micayu Yacua contra el acuerdo de consejo que aprobó la reconsideración interpuesta por el ciudadano José María Jiménez Goicoechea en contra del acuerdo que rechazó la solicitud de vacancia del cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Imasa. Por el señor Alejandro Micayu Yacua concurre el abogado Juan Olín Florián. Por el señor José María Jiménez Goicoechea concurre el abogado José Manuel Villalobos Campana. Bien. Señor abogado, señor Florián, tiene el uso de la palabra por 5 minutos para su informe oral. Señor abogado, Florián, ¿puede habilitar su micro, Ya, ahora sí, le escuchamos. Gracias, señor. Señor, nos ocupa este proceso de vacancia del alcalde de la Municipalidad Distrital de Imasa, don Alejandro Micayu Yacua. En razón de que por sesión de consejo se reconsideró un acuerdo inicial de declarar improcedente un pedido de vacancia, en cuya reconsideración el consejo acordó la vacancia de mi patrocinado y ante un pedido de nulidad el Jurado Nacional de Elecciones encausó debidamente este reclamo como de apelación, el que nos trae a esta vista de la causa. Señor presidente, de principio, vuestro jurado, vuestro colegiado, ha dejado sentado en múltiples ejecutorias, como por ejemplo la de resolución número 427-2009-JNE, 145-2010-JNE, 730 del 2011, JNE, 090 del 2012, JNE, 817 2012, JNE, 1108 del 2012, JE,
y 111B del 2014 JNE, entre otras, que los votos de los miembros del Consejo para los efectos de una vacancia como la presente deben constar, en principio, la identificación plena de quien lo emite. Y en segundo lugar, señor, las razones por las cuales se aprueba o se desestima la vacancia solicitada de manera expresa, de manera motivada, de manera fundamentada. Si nosotros revisamos el acta de sesión de consejo donde se acuerda la reconsideración y vacancia de mi defendido, encontramos que no hay un solo renglón que sustente la posición de cada miembro del Consejo. Si esto es así, señor presidente, se ha incumplido con el mandato del artículo 101.1 de la ley 27444, que de manera obligada nos indica que debemos sustentar nuestro voto de manera expresa. Si lo concordamos a esto con los principios que informan al proceso administrativo, artículo 4 del título preliminar, principio de legalidad y principio de debido procedimiento, advertimos que se ha afectado gravemente a la legalidad y al procedimiento, con lo que se ha incurrido en causal de nulidad conforme al artículo 10 de la ley 27444. Consecuentemente, señor presidente, en el aspecto formal advertimos que la causal invocada está expresa y que por tanto de plano debería de declararse la nulidad de la resolución venida en grado. Señor presidente, otro sí digo, sobre esta materia de nepotismo, señores, vuestro colegiado ya tiene posiciones definidas respecto a los supuestos o a los elementos de lo que es el nepotismo. Y si bien es cierto, acá se ha explicado el vínculo familiar de mi patrocinado, sin embargo, hay que tener en cuenta que conforme al expediente que ustedes tienen ahí, el sobrino de mi patrocinado ya era trabajador de 1 año 8 meses en esa municipalidad. Ya tenía una estabilidad laboral ganada con la protección constitucional de la estabilidad relativa. Por lo que solicitamos, señor, se declare fundada la nulidad. Señor abogado, habilite su micro. Su pedido concreto, ¿cuál sería? Nuestro pedido concreto concluimos, señor, que se revoque la venida en grado, se desestime la vacancia solicitada, o en su defecto se declare la nulidad de la sesión en materia de apelación para los efectos de que haya el acto de renovación pertinente con los sustentos adecuados. Gracias, señor. Bien. El señor Villalobos tiene el uso de la palabra por 5 minutos para su informe oral. Gracias, presidente. Muy buenos días a usted, a los miembros del Pleno, la señora secretaria general y a la abogada de la defensa. Con su permiso, señor presidente, voy a hacer uso de un PowerPoint. Sí, se le autoriza el uso del PowerPoint. Bien, muchas gracias, presidente, señor miembro del Pleno. Como ya está señalado por la defensa, este es un caso de nepotismo contra el alcalde del distrito de Imasa. No voy a entrar en los detalles sobre el procedimiento que se cuestiona, porque creo que
no es el meollo del asunto. Acá el meollo del asunto es determinar si existió una conducta de nepotismo en el alcalde, por lo cual debería vacarse. En reiterada jurisprudencia, que no vamos a repetir acá, el jurado ha establecido que para determinar si hay nepotismo se tienen que acreditar 3 elementos. El primer elemento es que exista el grado de parentesco entre la autoridad y el trabajador o el contratado. En este caso, las partidas de nacimiento demuestran que efectivamente el alcalde es tío del señor que se ha contratado en la municipalidad, hijo de su hermana, y además el alcalde lo ha reconocido en el expediente, por lo tanto, ese primer elemento del parentesco está aprobado. El segundo elemento es la contratación, de que efectivamente exista una contratación. Hay sendos contratos que acreditan que el señor ha sido contratado efectivamente no solo en la actual gestión, sino en la anterior gestión, y ahí es donde vamos a pasar al tercer elemento, señores magistrados, para determinar si es que efectivamente acá hay una vacancia o hay una renovación de un contrato preexistente de la gestión anterior y por lo tanto el alcalde no habría intervenido o no habría tenido injerencia. El sobrino del alcalde, Reiner Erin Chinguinquín Miyaku, si bien es cierto entró a trabajar a la municipalidad de Imasa en el 2017 hasta el 31 del 2018, lo hizo ejerciendo 2 funciones, de asistente de recursos humanos y de responsable de soporte técnico con una remuneración de 1.200 soles bajo locación de servicios, y concluyó el 31 de diciembre del 2018 con el anterior alcalde. Cuando su tío, el alcalde ahora que se pretende la vacancia, el señor Alejandro Micayo, entra de alcalde, no se renueva el contrato del sobrino, señores magistrados, sino que se le elabora un nuevo contrato. No existe renovación. ¿Por qué? Primero, porque el sobrino venía trabajando como locación de servicios y con el tío alcalde entra a pasar como un contrato administrativo de servicios, que ya le da ciertos beneficios, a diferencia de la locación. Ya no realiza 2 funciones, ya no es asistente de recursos humanos y responsable de soporte técnico, sino solo es responsable de soporte técnico, se le baja la carga laboral, pero en el primer contrato de enero se le mantiene los 1.200 soles, como ustedes pueden advertir. Sin embargo, en el segundo contrato K037 2019, que se firma un contrato del 1 de junio al 30 de junio, se le sube el sueldo a 1.600 soles, de 1.200 soles a 1.600 soles. Un primer incremento. Ya no estamos hablando de que le renovamos las anteriores condiciones, le mejoramos las condiciones. Y en un tercer contrato, ya no de CAS, nuevamente se vuelve a la modalidad de locación de servicios, número 500-2019, como responsable de soporte técnico, ya no como asistente de recursos humanos y soporte técnico, sino solo como responsable técnico, función que ya venía ejerciendo. Se le incrementa, como ven ahí en la flecha roja, a 1.800 soles, señores magistrados. Es decir, que en 6 meses o 7 meses de gestión del alcalde, su sobrino ve incrementada su remuneración en un 50%. Cuando los trabajadores 276 y los obreros 728 de la municipalidad hace muchos años no pueden incrementar sus saberes porque la ley de presupuesto lo prohíbe. Pero el sobrino, beneficiado por el alcalde, que es su tío, incrementa en 7 meses el 50% de su remuneración, de 1.200 a 1.800 soles. Por lo tanto, si bien es cierto, el sobrino venía trabajando en la gestión anterior y por lo tanto no habría ahí nepotismo, pues sí lo hay, señores magistrados, porque, como dije, el alcalde ha tenido injerencia, lo ha beneficiado, le ha mejorado la remuneración en un 50%, y eso sí es nepotismo, señores magistrados. Yo agradeceré que eso lo revisen, evalúen, porque si bien es cierto, el señor venía trabajando en 2017, pero en 2019, en 6 meses, con el favorecimiento de su tío, el alcalde, mejora sus ingresos. Por esa razón, solicito se declare infundada la apelación y se declare la vacancia del alcalde distrital de Imasa. Muchas gracias. Bien, oído los informes orales de los señores abogados, la causa queda para la deliberación y votación correspondiente. Señor auxiliar, la siguiente causa, número 10. Señor presidente, ya no tenemos más expedientes que llamar. Bien. Señores miembros del pleno, entonces
Habiendo se ha dado cuenta de todas las causas, se da por concluida la audiencia pública programada para la fecha. Muchas gracias.